Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a darle inicio a esta clase que tiene como tema el clima, un tema muy afortunado hoy. Le damos la bienvenida afectuosa a todos los participantes que tenemos acá. Parece que es mi internet, ahora sí, ya te estoy escuchando. Muy bien. Nosotros hoy vamos a compartir lo que es el clima, un tema muy oportuno en esta temporada, ya que estamos en plena temporada ciclónica. Después de darle gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir el tema con ustedes, yo le voy a presentar una presentación en base al tema que vamos a trabajar. Permítanme compartir pantalla con ustedes. En el día de hoy vamos a presentar lo que es el tema del clima y vamos a iniciar con la siguiente frase de la cual ustedes van a opinar acerca de lo que entienden. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Yo quiero que un voluntario me diga qué entiende por esa frase. Después de la tormenta siempre viene la calma. Un voluntario, por favor. Yodeida Pérez Amboy acaba de levantar su manito para opinar acerca de la frase. ¿La escuchamos? Enciende el micrófono que no se escucha muy bien. Muy bien, Rosario Tejeda, por favor, si quiere aportar algo. Sí, quería decir que, como dice la frase, que pasa la tormenta viene la calma. O sea que todo aprendizaje tiene primero que dar dificultad para luego lograrse. Llevándolo al ámbito escolar, esa frase está muy adecuada al tema. Okay. Y que, Buenas tardes. que Bueno, después de la tormenta viene la calma. Eso significa que la tormenta está fuerte y después ahora escuchas. Se escucha un poquito, no muy bien, porque tenemos la dificultad de la lluvia y parece que la red no está muy buena, pero vamos a continuar. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho algo, no muy bien, pero algo se escucha. Está subido mi micrófono. Hello. Sí, te escuchamos ahora. Hello. Sí, Yodeida, te estamos escuchando. Bien, tenemos algunas dificultades por lo que tenemos con la tempestad del tiempo, que está un poco adecuado la frase a lo que es el tema. No sé si ustedes también me estarán escuchando a mí. Quisiera que
activen una manito donde tienen el icono de las emociones para que levanten la mano, para que en caso de que no se escuche, nosotros podamos ver alguna señal que ustedes puedan emitir ahí. Mi audio tiene problemas. Si vamos a ver Rosario Tejeda. Bueno, decía ahorita, lo que pasa es que el clima está un poco jodón, entonces no se escucha, que para uno tener un buen aprendizaje tiene primero que presentar muchas dificultades, pero después que uno logra el aprendizaje, todo viene a la calma. Entonces así sucede con el clima, que lamentablemente hay que haber una tempestad para luego llegar a la calma. Muy bien, muchas gracias por la aportación. En esta clase nuestra intención pedagógica es analizar los factores y elementos que componen el clima e identificar las diferentes variaciones climáticas que se dan o los diferentes tipos de clima que se dan según la localización y según sus características. Nosotros vamos a utilizar lo que es la exploración de saberes previos a través de las siguientes preguntas. Yo quiero saber, ¿quién de ustedes me puede decir qué entienden por clima? ¿Qué es para usted el clima? Pueden activar el icono que tiene el emoji para levantar la mano para hablar. Rosario Tejeda, por favor. Eso viene siendo el tiempo que se da en el cambio de clima, por ejemplo, el tiempo, cuando llueve, cuando sale el sol, esas son las más, a ponerse más fácil. Exacto. Hola. Sí, te escuchamos, Yodeida. ¿Me escucha? Sí. ¿Quieres decir algo acerca de lo que es el clima? Bien, el clima es el estado medio del tiempo de una localidad. Muy bien, sí, muy bien, perfecto. Bien, nosotros... Sí, te digo que el clima es el estado medio del tiempo de una localidad. Muy bien, perfecto. Nosotros tenemos que ver que dentro de lo que es el clima inciden ciertos elementos y ciertos factores. Te escuchamos, Yodeida. Hola. Te escuchamos. No me Sí, te escuchamos. Sí, revisa tu audio que te escuchamos. Bueno. Bien, entonces le explicaba que dentro del clima tenemos que aprender a diferenciar tanto los elementos como los factores. Te estamos escuchando, yo, tienes que revisar tu audio. Bien, entonces, los elementos que componen el clima pueden ser acuosos o pueden ser cósmicos. Los factores acuosos son aquellos que están compuestos por agua y los cósmicos son los factores secos, por ejemplo, lo que son la insolación, lo que tiene que ver con las emisiones de los rayos solares que emite el sol. Y tenemos que aprender también a diferenciar lo que es el clima de lo que es el tiempo, es decir, tiempo atmosférico y clima. Dentro del tiempo atmosférico tenemos que es una situación que se da temporalmente en un lugar determinado. Es decir, se da automáticamente, por ejemplo, ahora actualmente nosotros tenemos un estado de lluvia, ya eso es un tiempo atmosférico. Pero también podemos ver que en otro lugar no está lloviendo. Eso quiere decir que el tiempo atmosférico es una condición que se da en un momento determinado y en un lugar determinado. Entonces, el clima es una situación habitual que se da a largo plazo
puede ser en una localidad, puede ser en una ciudad, puede ser a nivel mundial, pero eso es un periodo de tiempo, ya sea de 30 a 50 años. Entonces hay que aprender a diferenciar. El tiempo atmosférico lo estudia lo que es la meteorología, que es la ciencia que se encarga del estudio de lo que son los factores o los fenómenos atmosféricos. Mientras que el clima lo estudia la climatología, que es aquella ciencia encargada de trabajar lo que es el clima y los cambios que se dan a través del tiempo. Entonces, volviendo a los elementos y factores que componen el clima, podemos ver ciertas variables que se dan, como son los elementos, como es la temperatura, que es el grado de calor que incide en el clima. Tenemos las precipitaciones, que es el agua que cae de la superficie, la humedad, que es el vapor de agua, la insolación, que son prácticamente las emisiones de los rayos solares que afectan un lugar, y tenemos los vientos, que es el aire en movimiento. Estos elementos inciden en el clima, ya que son una integración al conjunto de los factores. Eso quiere decir que nosotros no podemos estar, si un factor y un elemento no lo podemos poner en particular uno de otro, sino que ambos en conjunto ejercen una función. Los factores del clima son variables que influyen en esos elementos a través del tiempo. Eso se pueden clasificar como la altitud, la latitud, el relieve, la proximidad al mar, las corrientes marinas y la circulación general atmosférica. Bien, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, por favor pueden levantar la manito y nosotros los escuchamos, sus preguntas. Bien, yo voy a tomar un ejemplo de lo que es la temperatura y su influencia en el clima. Nosotros podemos ver que si nos ubicamos en una zona montañosa y luego nos trasladamos a una zona desértica, por así decir, podemos ver que vamos a tener un grado de calor más frío, más agradable en lo que es el lado donde está la montaña. ¿Por qué? Porque mayormente hay otro factor, hay otro elemento llamado humedad que varía, sirve como nivelador de la temperatura. Entonces, si nos vamos a la zona desértica, los rayos solares que emite, ¿verdad?, se van de forma más directa a lo que es la superficie terrestre, y eso hace que la temperatura esté más alta, es decir, que haya más calor. Entonces ahí nosotros podemos ver que influyen tanto los factores como los elementos en conjunto. Bien, algo importante que tenemos que ver ahí es la circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera es la presión que ejerce el viento sobre la atmósfera, y nosotros podemos llamarle a eso un fenómeno que se da llamado círculo de Coriolis, que es lo que hace que el viento se traslade de forma más equitativa sobre lo que es la superficie terrestre. Entonces, nosotros podemos decir que algunos de esos factores sirven como modelador térmico. Podemos decir, ¿por qué? Porque varía lo que es el clima de acuerdo a la ubicación, a los factores y a los elementos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Pueden presionar su manito. ¿Todo está claro hasta aquí? ¿Me escuchan bien? Bien, entonces, tenemos que ver también que la circulación general de la atmósfera y la influencia de estos factores en el clima inciden provocando frentes de aire frío o caliente que provocan cambio de la temperatura, y los centros de atención por la diferente presión de aire que también provocan zonas de baja presión
que es lo que nosotros llamamos borrascas, que provocan tormentas, ciclones tropicales, huracanes. Y también podemos ver lo que son los anticiclones, que son las zonas de alta presión. Bien, como tenemos un poquito el tiempo ya un poquito encima, vamos a hablar ahora de lo que son la determinación del clima, los tipos del clima, la variante climática. Aquí, de acuerdo a su localización, podemos ver que tenemos en la zona polar lo que es el clima polar, que es la que se encuentra en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Y podemos ver también que tenemos aquí lo que es la zona templada, que se encuentra ubicada en la zona intermedia entre la zona ecuatorial y la zona polar. Aquí tenemos también lo que es la zona intertropical, que es en la zona ecuatorial, que ahí hay un clima tropical debido a lo que es la ubicación geográfica de esta zona que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aquí varía también lo que son las aguas que sirven como modelador térmico. Bien, entonces, aquí yo le tengo ciertas actividades a mis participantes. Deben irse a dar clic aquí e irse a lo que es a realizar ciertas actividades. No sé si pueden ver la actividad que van a hacer. Aquí tenemos lo que son los factores del clima y ustedes van a leer, a buscar información y van a buscar todos los elementos del clima y sus factores y cómo inciden en ello. Deben hacer un ensayo sobre esos elementos y factores que tiene el clima. En el siguiente video que les voy a presentar a continuación, ustedes van a hacer un cuadro sinóptico en Word y van a trabajar lo que son las diferentes variantes climáticas según sus características. Después de ustedes observar el siguiente video, me deben trabajar lo que son los determinantes del clima. Bien, ustedes me excusan que le acabo de cortar el video, pero lo que sucede es que ya estamos un poquito corto de tiempo y debemos entonces iniciar con lo que tenemos pautado para hoy, y como la clase está de solamente 30 minutos, entonces nos va a dejar sin explicarle la actividad. Aquí tenemos, después del video que ustedes van a realizar, lo que tiene que ver con el clima, tenemos ciertas recomendaciones, pero antes de las recomendaciones yo quiero que alguien de ustedes aporte sobre lo que entendió de la clase. De forma breve, si me escuchan, por favor. Bien, entonces continuando acá, tenemos unas recomendaciones y es que mientras mayor es la mano de obra humana encima de lo que es la naturaleza, pues serán peores las consecuencias sobre el clima, lo cual ha ocasionado lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Nosotros tenemos aquí una tarea que es un video que ustedes deben observar sobre el clima de América y van a trabajar un resumen sobre ese clima. Para la próxima clase deben trabajar esas características y luego vamos a proceder al siguiente enlace que está para acá y me van a ir llenando lo que es la evaluación. Eso quiere decir que ustedes van a ir a ese link, van a llenar lo que se les pide en el link, tienen un video el cual lo deben observar y proceder a llenar las actividades de evaluación. Bien, entonces yo quiero que en los 2 minutos que me quedan, por favor, ustedes puedan participar y me puedan decir lo que entendieron.
¿Me escuchan, por favor? Profe, yo. Yodeida, te escucho. Profe, yo aprendí que hay diferentes tipos de clima. Muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos el placer de compartir con ellos? Profe, yo. Rosario Tejeda, por favor. Sí, también que el clima afecta al calentamiento global. Eso me llama mucha atención, profe. Muy bien, excelente. ¿Quién más? Por favor, alguien de los que nos está acompañando. Bien, lo que debemos hacer es, como recomendación siempre, aportar a lo que es la conservación y preservación de los recursos naturales, ya que si cada uno aporta lo que es un granito de arena a conservar la naturaleza, nosotros podemos conservar hasta nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la mano de obra humana ha sido uno de los principales depredadores de lo que es el clima y debemos contribuir a lo que es nuestra vida y a la conservación de nuestros recursos para que tengamos un hábitat adecuado y podamos conservar nuestra vida, nuestra salud y con ello lo que es la forma de nosotros mantener una vida digna y de un desarrollo sostenible adecuado con los recursos necesarios. Si alguien más quiere hacer un aporte, por favor. Profe, yo. Yodeida, breve, Profe, antes que nos también, salga el sistema. Sí. si continuamos dañando nuestro clima, vamos a dañar el planeta completo. Entonces, ¿qué va a pasar? La vida humana va a desaparecer. Así es. Tenemos la oportunidad de nosotros mismos poner nuestro granito de arena. Bien, entonces muchas gracias por acompañarme en esta clase. Cualquier pregunta sobre las actividades que le dejamos en el link, le voy a hacer llegar a través de WhatsApp las actividades un poquito más claras para que me las puedan trabajar. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos a su disposición. Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí.